Creo que ya estamos en comunicación con Héctor Polino. Héctor, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Héctor, un gusto volver a hablar contigo y lógicamente que estamos tan conmocionados por la situación económico y social de la Argentina que mi primer pregunta es sobre cómo estás viendo esta iniciativa de declarar la emergencia alimentaria en la Argentina, que se está impulsando en el Congreso Nacional, pero que también tiene el respaldo de fuerzas religiosas, sociales, políticas. Me parece perfecto, es lo que hace falta en circunstancias como las actuales, donde existe un sector importante de la población que no le alcanza lo que gana para vivir, y para aquellos sectores sociales que directamente son desempleados, ¿no? Son desocupados, que viven en la indigencia más absoluta. Me parece que un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas, es una verdadera vergüenza que existan millones de argentinos que no tengan recursos para tener una vida digna, ¿no? Que en la propia ciudad capital de la República haya aumentado los niveles de pobreza y de indigencia, que significan un verdadero fracaso de la política del gobierno nacional, ¿no? Sí, de modo que me parece muy bien que los distintos bloques políticos del Congreso de la Nación discutan y aprueben cuanto antes un proyecto declarando la emergencia alimentaria. Bien. Vos fijate, es un dato que no tiene mucha difusión. En la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a cifras de la Dirección de Estadísticas del gobierno de la ciudad, en el primer trimestre del año 2019 tenemos 94.000 pobres más que en el primer trimestre del año 2018. Pasamos de 491.000 personas a 585.000. Y hay 52.000 nuevos indigentes. Pasamos en el primer trimestre del año 2018 132.000 personas, al primer trimestre del año 2019 a 184.000 personas, 52.000 indigentes más en la ciudad de Buenos Aires. Tremendo. Que se supone que es la ciudad más rica del país. Claramente. Héctor, hay carcome el ingreso de las familias el tema de la inflación. Ustedes han informado un aumento en agosto del 5,35 y a lo largo del año de 36,13. ¿Cómo estás viendo en estos días, en estos primeros días de septiembre, el movimiento de los precios, sobre todo de lo que tiene que ver con la canasta familiar? Y en el mes de septiembre el porcentaje de aumento seguramente va a ser aún superior al que hubo en el mes de agosto. Por lo siguiente, porque el 12 de agosto se produjo la última fuerte devaluación del peso con respecto al dólar. Claro. Es decir, que la incidencia de la devaluación solamente se advirtió en la segunda quincena. En la primera quincena de agosto el aumento fue del 1,98. En cambio, en la segunda quincena, ya con el efecto de la devaluación, fue del 3,37%. Total, 5,35%. Quiere decir que en el mes de septiembre, cuando se vea en toda su magnitud el efecto de la devaluación, el porcentaje de aumento seguramente va a ser aún mayor. Y fíjate cómo ha ido evolucionando el precio de los alimentos. Agosto 2015, el aumento fue del 1,53%. Agosto 2016, 1,95%. Agosto 2017, 1,66%. Agosto 2018, 3,64%.
agosto 2019, 5,35%. Es decir, que hemos ido con el transcurso del tiempo retrocediendo en esta materia. Cada vez los porcentajes de aumento son mayores. Sí, claro, asusta, esta inflación asusta. ¿Y qué está pasando con en este contexto donde los precios se mueven, con los precios cuidados? ¿Son respetados o en general caen en el olvido? Son respetados parcialmente. Existe un grado de cumplimiento muy dispar, depende de la zona y depende de los supermercados. Un promedio de cumplimiento está en alrededor del 40-50%. Este programa lo inició el gobierno anterior, comenzó en el mes de enero del año 2014, por 3 meses, se fue renovando a su vencimiento por otros 3 meses, hasta que llegó el gobierno actual. El gobierno actual lo toma, continúa, pero en lugar de tener una vigencia cada 3 meses, tiene una vigencia cada 4 meses. De modo que es un programa correcto en las circunstancias actuales, pero hace falta mayores controles por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Y si bien la adhesión al programa por parte de los supermercados y negocios es voluntaria, luego el cumplimiento se transforma en obligatorio. Claro. En consecuencia, aquel supermercado que voluntariamente ha adherido a esta política y luego no la cumple, lo que corresponde es que sea sancionado aplicándole las leyes que están vigentes, cosa que lamentablemente no se hace. No ocurre jamás, porque no tienen esa vocación tampoco de hacerla cumplir. Exactamente. Hoy uno de los problemas más importantes que tiene la Argentina es que no se cumplen las normas legales vinculadas a la defensa de los derechos de los consumidores. No se cumple con la ley de defensa de la competencia, no se cumple con la ley de lealtad comercial, no se ha puesto en funcionamiento nunca la ley que se denomina Observatorio de Precios. El Congreso Nacional aprobó en el mes de mayo del año pasado una ley muy importante sobre la base de proyectos de diputados del oficialismo y de la oposición. Se denomina Ley de Defensa de la Competencia. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Estamos en el mes de mayo del año siguiente, claro, y no se avanzó nada en la creación de ese tribunal. Hay proyectos de ley en la Cámara de Diputados presentados por distintas bancadas políticas para crear lo que se denomina ley de góndolas, que sería una ley muy importante en circunstancias actuales. ¿Qué significa? Que pequeñas y medianas empresas y economías regionales o productos del interior del país tengan la posibilidad de ser exhibidos en las góndolas de las grandes cadenas de supermercados, que tendrían que destinar, de acuerdo a los proyectos que están en danza, un 20, un 30% de su superficie para exhibir y vender esos productos elaborados por las economías regionales, por pequeñas y medianas empresas que podrían competir lealmente con los grandes grupos económicos. Bueno, se está demorando inexplicablemente la sanción de esa ley que comenzó a ser discutida a partir del mes de marzo y abril de este año, pero que ahora ha quedado prácticamente paralizada. Claro. Te quiero preguntar por la repercusión que ha tenido sobre el nivel de precios esta exención del IVA sobre algunos productos de primera necesidad, y en un doble sentido, no solo el nivel de precios, sino
si los productos comprendidos, que en algunos casos como el pan, la leche, azúcar, aceite, etcétera, parecen de primera necesidad, pero si también impactan sobre la carne, sobre las verduras, las frutas, ¿cómo estás viendo esa exención del IVA? Bueno, en primer lugar, no es sobre todo los productos, sino sobre 13 grupos de productos. El INDEC, cuando mide, toma 50 grupos de productos. Acá hay solo 13, algunos muy importantes como los que vos acabás de señalar. Pero no está, por ejemplo, la carne vacuna, no está el pollo, no está el pescado, no está el cerdo, no están las frutas y verduras. En cambio, en ese grupo de 13 hay dos que realmente no son necesarios: el pan rallado y o rebozador. Es decir, que vos querés hacer una milanesa, la carne vacuna paga el IVA, ahora el pan rallado quedó exceptuado. U otro que es conservas de frutas, hortalizas y legumbres, y no están las frutas y verduras, están las conservas. Además no hay un solo producto para celíacos, que en general son los productos más caros, y han discriminado a este sector importante de consumidores porque no colocaron un solo producto. Y además, las cosas la han hecho mal. Primero, esto no se puede hacer a través de un decreto, a las apuradas. En segundo lugar, no establecieron que el descuento del IVA debe ser efectuado a través de las tarjetas de débito. Claro. De esa manera, el consumidor sabría efectivamente si le han descontado la parte que corresponde al IVA y se lo acreditaron en su tarjeta de débito. Claro. De esa manera se favorece la bancarización de las operaciones, se reducen las ventas en negro, se beneficiaría a los sectores más necesitados, jubilados, pensionados, aquellos beneficiarios de la asignación universal por hijo, aquellos consumidores que tienen planes sociales, pensiones graciables. En cambio, no se lo hizo. Además, esta resolución tiene una vigencia muy limitada en el tiempo, hasta el 31 de diciembre de este año. Claro. Y por último, el IVA es un impuesto que se coparticipa con las provincias, de acuerdo a las alícuotas que están establecidas en la Ley de Coparticipación de Impuestos Federales. El 89% se distribuye entre las provincias y el 11% está destinado a la seguridad social. Si esto lo hubiera discutido el Congreso, como lo indica el artículo 99 de la Constitución Nacional, que le prohíbe al Poder Ejecutivo Nacional dictar decretos de necesidad y urgencia en varias materias, entre las cuales está expresamente la tributaria, el Congreso hubiera dictado otra ley compensando a las provincias por este desfinanciamiento que le produce la quita del IVA. Claro. Como síntesis, se perjudica a las provincias y el beneficio de los consumidores es muy relativo. Hola Héctor, Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Escúchame, una pregunta sobre un tema que a mí particularmente me enoja mucho y que creo que cada vez a más argentinos. Cuando uno entra a un supermercado se pierde en una maraña de descuentos y sobre descuentos y días que te descuento y días que no te descuento, y con distorsiones de precios que pueden ir hasta el 100% del valor, ¿no? O sea, que algo que valga 100, un día me lo cobran 50, y si llevo 3 unidades te lo cobro 25. O sea, toda una estrategia descomunal para ocultarle al consumidor lo que está pagando por las cosas. Yo te pregunto, sobre este tema, ¿no hay ningún proyecto de ley o alguna manera para poner un poco de orden? Porque realmente yo entiendo
que es una trampa para para el consumidor el tema de los descuentos. Sí, perfectamente. Es una reflexión muy interesante que vos hacés, es un planteo muy atinado. Es lo que se denomina, a mi juicio, publicidad engañosa. Y hay normas jurídicas para sancionar la publicidad engañosa. Lo que pasa es que no se aplican. El problema hoy, uno de los problemas fundamentales de la Argentina es el siguiente. Tenemos un Congreso que es uno de los 3 poderes del Estado, que funciona, depende del periodo del año y de las incentivaciones políticas. Pero a veces un proyecto de ley, yo fui 12 años diputado nacional, a veces un proyecto de ley tarda años en ser aprobado, porque se discute en varias comisiones de una de las 2 cámaras del Congreso, luego es aprobado, pasa a la otra le hace algunas modificaciones, vuelve a la Cámara de origen, después va al Poder Ejecutivo para que lo promulgue, luego hay que esperar que dicte el decreto reglamentario, etcétera. Y después resulta que el otro poder del Estado, el Poder Ejecutivo, el encargado de hacerla cumplir, no la cumple, la ignora totalmente. Claro. Y eso es uno de los problemas fundamentales de la Argentina. Y esto pasa en un momento en que en el oficialismo hay dirigentes que se pasan la mañana, la tarde y la noche haciendo la defensa de la Constitución, del Estado de Derecho, de las instituciones democráticas, etcétera. Y miran para el costado cuando desde el Poder Ejecutivo Nacional se viola ese Estado de Derecho, se viola totalmente a uno de los 3 poderes del Estado, el poder legislativo de la nación, y no se cumplen y no se hacen cumplir las normas legales vigentes. Ese es hoy uno de los problemas fundamentales que tiene nuestro país. Te quiero hacer otra pregunta, Héctor. Hoy, desde el punto de vista de la oferta de mercancías, da la impresión de que todo estuviera muy concentrado en las grandes superficies, cadenas comerciales extranjeras, alguna nacional, están los supermercados chinos, pero da la impresión de que hay una oferta muy concentrada. ¿Qué se podría hacer desde el lado de la oferta cuando ya no tenemos un espacio como era el Hogar Obrero, que evidentemente obligaba a los otros actores a referenciar los precios en una cooperativa? ¿Qué se podría hacer hoy desde el Estado y desde la sociedad y desde las organizaciones sociales para recrear una oferta que no tuviera por fin último el lucro, la ganancia, sino el bienestar de la gente? Bueno, en primer lugar, tratar de hacer las compras en aquellas cooperativas de consumo que actualmente existen, como por ejemplo la cooperativa El Hogar, la cooperativa obrera de Bahía Blanca. Y en el interior del país existen muchísimas cooperativas de consumo. En segundo lugar, presionar, reclamar a los diputados y senadores nacionales que aprueben algunos de los proyectos denominados ley de góndola que hablamos anteriormente, porque vos ahí tendrías en los supermercados de grandes superficies la exhibición de productos similares, algunos elaborados por las grandes empresas, muchas de ellas de capital extranjero, compitiendo de igual a igual con un producto elaborado por una pequeña y mediana empresa. Me parece que la ley de góndola serviría y mucho para lograr ese objetivo que vos muy bien planteás. De modo que me parece que ese es el camino que hoy tenemos. No tenemos más otras herramientas legales, ¿no? Sí, sí. Y controlar a los grandes grupos económicos. Por ejemplo,
Hoy, una, dos, tres gran empresas, en general todas de capital extranjero, concentran el 70, el 80, el 100% de la producción de un determinado artículo de la canasta de alimentos o artículo de limpieza. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es controlar a esos grandes grupos económicos que son formadores y deformadores de precios al mismo tiempo. Y para eso, entre otras, está la ley que te señalé antes, ley de que se denomina Observatorio de Precios, que aprobó el Congreso Nacional en diciembre del año 2015, y que, sintetizándotela, dice lo siguiente: funcionarios del Ministerio de Economía, con representantes de dos entidades de defensa de los consumidores, observan la variación de precios de un determinado producto, desde la materia prima hasta el mismo que está en la venta en el supermercado, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que el Poder Ejecutivo pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Claro. Pero esta ley no se la puso nunca en funcionamiento. Qué bárbaro, qué bárbaro. La verdad que da... Claro, podemos elaborar leyes que si después el Poder Ejecutivo no tiene voluntad de cumplirlas, evidentemente son neutras. Te quiero hacer una... Y una última aclaración, sí, para que no haya duda. Cuando yo hablo de controles, no me estoy refiriendo al almacén, a la carnicería, a la verdulería o a la panadería del barrio, porque eso es absolutamente imposible. Cuando hablo de controles, me estoy refiriendo a las 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 son de capital extranjero, que concentran el 70% de las ventas minoristas en el país, o a las 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, que concentran el 80% de la producción de artículos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. Es ahí donde el Estado tiene que poner la mirada, controlar y aplicar las normas legales vigentes. Sí, sí. Que habla de la extranjerización de nuestra economía a niveles nunca antes alcanzados. Te quiero hacer una última pregunta que tiene que ver un poco con el ingreso en la Argentina. Hay una consultora que se llama W, que es de Guillermo Oliveto, que en general hace una pirámide de ingresos, ¿no? Y más o menos yo actualicé los datos y me da que la clase baja tendría que sería un promedio de ingresos de alrededor de 21.000 pesos. Ahora, resulta que la inmensa mayoría de nuestros jubilados tienen un ingreso por debajo de este nivel. Con los jubilados, ¿no se podría tener alguna consideración en términos de desgravación impositiva en sus compras? En fin, algo que les alivie la situación gravísima en la que se encuentran en la última etapa de la vida. Sí, efectivamente. En el mes de septiembre, la jubilación mínima pasó a 12.937 pesos, no llega a 13.000 pesos. Evidentemente no les alcanza ni para comprar medicamentos muchas veces, y ni que hablar para comer. Habría que encontrar algún mecanismo de compensación a este déficit de ingresos que tienen los jubilados y pensionados, sobre todo aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país. Pero este gobierno lamentablemente no lo va a hacer. Ya faltan pocos meses para la finalización del mandato. Esto tiene que ser el Congreso Nacional el que se ponga
a discutir este tema, y acá lo que hay que hacer es resolver el problema de fondo. Y el problema de fondo es la inflación, el problema de fondo es los constantes aumentos de las tarifas de los servicios públicos, la dolarización de buena parte de la economía. Hoy tenemos una economía bimonetaria, prácticamente dolarizada, de modo que todos serían parches para ver cómo atenuamos el impacto negativo de la coyuntura que estamos viviendo. Me parece que este es el momento adecuado para discutir un nuevo proyecto de país, un nuevo proyecto que atienda a la producción, a la pequeña y mediana empresa, a las cooperativas, sobre todo a las cooperativas de trabajo, de consumo, de vivienda, que apueste a las mutuales, que apueste a la industria nacional, que se cambie totalmente la orientación de la política económica y social, porque si no todo lo demás son parches, como el que de darle 5.000 pesos a los trabajadores, son parches, son aspirinas para curar un cáncer. Claro. Entonces, el cáncer no lo vamos a curar de la noche a la mañana ni de manera milagrosa, pero lo importante es comenzar a discutir un nuevo proyecto de país que apueste, te reitero, a la industria nacional, a la pequeña y mediana empresa, a las cooperativas, que al mercado interno, que tratemos de revalorizar el valor del peso. No puede ser que terminemos dolarizando la economía. Hoy ya se está hablando públicamente de dolarizar directamente la economía. Ya se está poniendo el ejemplo de Ecuador. Es una barbaridad. Sería un retroceso enorme. De modo que me parece que hay que discutir los temas de fondo. Y así como hablamos del control de los alimentos, también hay que controlar a los laboratorios, porque la culpa tampoco la tiene el farmacéutico. Acá hay que controlar a los grandes laboratorios nacionales e internacionales o extranjeros que elaboran medicamentos. Y tomar el ejemplo de Santa Fe, por ejemplo, donde hay laboratorios de municipales, de la Municipalidad de Rosario y provinciales, que venden los medicamentos a precios infinitamente menores que los que venden las empresas de carácter comercial. Y desde la provincia de Santa Fe se le venden medicamentos a menor precio al gobierno nacional para que éste luego lo distribuya en los hospitales nacionales. Así es. Tenemos que ir a medidas de fondo que tiendan a modificar de raíz el problema económico y social que hoy tenemos en la Argentina. Bueno, Héctor, nos has dejado un enorme caudal de muy buenas definiciones, así que no tengo otra cosa más que agradecerte tu participación en este programa del día de hoy. Bueno, gracias a vos por la oportunidad. Bueno, no, gracias a vos, Héctor Polino. Hemos hablado con el presidente de Consumidores Libres, diputado nacional en 3 periodos, y un legislador que es un orgullo para todos los que somos socialistas, porque ha sido consecuente a lo largo de toda su vida en la defensa de los intereses de los trabajadores, del pueblo trabajador, de los humildes y los intereses de la nación argentina.